Tienes días investigando, averiguando. Tienes mucha relación con la palabra poder. Parece que todo lo que buscas, parece que todo lo que Dios te está diciendo tiene que ver con el poder. Quiero orar por ti. Si estás en el televisor, en la red, ahí acércate. Tienes relación con la palabra poder. Has estado ahí leyendo y te aparece poder. Has estado ahí, Dios te habla de la palabra poder. En este tiempo, ven aquí si estás. De aquel lado, levanta tus manos también en el televisor. Sacaramazo, tiramos. Recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe presencia, recibe ahora, recibe, recibe, recibe. Dios quebranta, Dios rompe el desánimo en tu vida, Dios rompe la desesperación. Ahora el poder lo hace. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recibe poder ahora. Recibe ahora poder. Ahora recibe. 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 Recibe poder ahora. Recibe ahora. Ahora recibe. Reciban ahora. Ahora recibe. Recibe. Lleno. Lleno. Levanta tus manos. Recibe poder de aquel lado. Recibe poder. Recibe poder ahora. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Recibe de aquel lado, en el nombre de Jesús. Dios llena tu cuerpo de poder. Dios llena tu vida de poder. Dios llena tu mente de poder. Dios te llena ahora. Llena todo tu ser ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelo de aquel lado. De aquel lado. Como Dios te lo vino revelando. Como Dios te lo vino mostrando ahora. Recíbelo ahora. Él es digno y santo y poderoso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres digno y digno de suprema alabanza. Si lo va a sacar, que tiene su Biblia ahí, le doy chance. Y si lo discierno que está en otra página, se lo voy a ir a quitar. Bienvenido, bienvenido. Dile al lado, bienvenido. Estamos viendo que en la guerra no se deja el altar. Dile al lado, en la guerra no se deja el altar. En el capítulo 12 de Génesis, quiero fluir porque Dios quiere traer su poder sobre de usted aún más. En el capítulo 12 sale Abraham, Lot y Sara. Salen de Ur de los Caldeos, salen de Harán, salen del atraso, salen de la adoración a donde adoraban a la diosa lunar, donde le prendían fuego. Ur significa fuego. Allí era donde le quemaban fuego, incienso a esa diosa. Salen. Dios empieza a darle sus promesas a él, que lo va a bendecir, que lo va a hacer, que lo va a hacer una bendición para él y para otros, que le va a dar la tierra que él está pisando. Y Dios empieza a hablarles. Y ese hombre viene y a donde Dios se le manifiesta, en el capítulo 12, dice que él levanta un altar ahí, porque Dios le dio una palabra ahí. Ahí se le apareció el Señor en el versículo 7. Y luego sigue avanzando sobre la tierra. Y en el versículo 8 dice que ahí levantó otro altar. Dile al de al lado, lleva 2 altares. Levanta ahí otro altar y ahí invoca el nombre del Señor. Mientras Abraham venía caminando con Dios y en el altar, él era un hombre sumamente bendecido. Él era un hombre próspero, un hombre que recibía palabra, recibía presencia, recibía todo mientras buscaba a Dios en el altar, mientras se humillaba en el altar, mientras servía a Dios y no se apartaba del altar. Abraham era muy poderoso. Dile al de lado, era muy poderoso. Dile, era muy bendecido. Dile, Dios no lo dejaba a él y ni Abraham dejaba a Dios. La prueba de que Dios no me deja y de que yo no lo dejo es que camino con él en el altar. Amén. Tú debes de caminar con Dios. Y Abraham, en los versículos más adelante, del 10 al 20, viene una crisis como las que siempre pasan.
Mientras el hombre no se arrepienta, no busque a Dios, las crisis tienen que venir, son cíclicas, son repetitivas. Lo voy a volver a decir. Todo hombre que no camina con Dios, todo hombre que no camina bajo sus principios, bajo su palabra, siempre se le van a repetir los ciclos. Siempre va a venir ciclos de crisis a su vida. Siempre. Y empezó una crisis en la tierra donde Abraham estaba. Y en Egipto todavía no llegaba la crisis. Y dice que hubo una hambre muy grande. Y dice que Abraham descendió en el versículo 10. Descendió, dejó los altares, dejó a Dios, dejó la presencia. Y siempre que dejamos el altar de Dios, y siempre que dejamos la presencia de Dios, y siempre que nos olvidamos de Dios, van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. Y viene ahí que Abraham empezó a tener una de las consecuencias, que perdió el nivel de espiritualidad, bajó su nivel de poder. Siempre que tú y yo dejamos el altar, nuestro nivel de poder baja. 2, siempre que dejamos el altar, porque él lo dejó de Canaán, pasó de la ciudad, pasó de un lugar del río Éufrates, pasó al desierto, y del desierto descendió a Egipto. Y vea que empezó a descender tanto física como espiritualmente. Su capacidad espiritual para resolver problemas también se anuló. Perdió el poder que le daba y que le traía la palabra de sabiduría. Y número 3, otra de las consecuencias, se desconectó de Dios. Se desconectó tanto de Dios que empezamos a ver cómo no se ve más una adoración en el altar. No se ve más una invocación a Dios, sino que se ve ahora un hombre con miedo. Un hombre negando a su mujer y diciéndole que diga que es su hermana. Un hombre que empieza a dudar de que Dios lo iba a proteger y de que él lo había mandado a una tierra. Cuando tú te mueves del lugar donde Dios te puso, estás testificando que estás dudando de la palabra que Él te dio. Lo dije. Cuando tú haces otra cosa que Dios no te mandó a hacer, estás testificando que estás dudando de lo que Él te dijo, y estás poniendo en duda la palabra que Él te dio y que te ordenó. Y eso hizo Abraham. Puso en duda, le dijo Dios: sal de tu tierra. Bien, ya salí. Vete a la tierra que te mostraré, que la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y ahí, cuando él se movió, empezó a demostrar que la palabra de Dios no estaba siendo fuerte en su vida. Tú puedes tener una palabra en el altar. Tú puedes recibir una poderosa palabra en el altar, pero si no la tomas con fe y la vives con fe, va a ser muy débil esa palabra en tu vida. Lo vuelvo a decir. Tú puedes recibir una grande profecía, una grande revelación, pero si dejas de obedecer lo que Dios te dijo, vas a desacelerar esa palabra. Vas a perder esa fuerza y ese poder. Abraham, otra de las consecuencias que trajo a su vida por dejar el altar, perdió el fluir poderoso de la palabra de Dios en su vida. Lo perdió. Dile al de al lado: lo perdió. Díselo 2 veces. Dile: no lo pierdas. Dile: no lo pierdas. Y estamos viendo las consecuencias de dejar el altar en la guerra. Dios te da una palabra para que enfrentes la vida. Cada palabra que Dios te da en el altar es para que enfrentes la vida. Es para que soluciones los problemas de la vida. Es para que tengas fuerza para lo que vas a enfrentar. Cuando tú y yo dejamos el altar, dejamos el lugar de adoración, el lugar de su presencia, el lugar de la comunión, el lugar de donde lo buscamos a Él, viene otra consecuencia más. Y aquí empiezo, ahora sí. Quedas bajo el peligro por salir del lugar donde Dios te puso. Abraham puso en peligro a Lot y a Sarai y a sus hombres que traía, Eleazar, y a sus servidores. Puso en peligro porque el versículo 13, del 11 al 13, empieza a negar a su esposa. Empieza a descender.
ya no solo físicamente, sino espiritualmente. Y vea cómo puso en peligro. Cada vez que dejamos el altar, ponemos en peligro nuestra vida económica, ponemos en peligro nuestra salud. Lo estoy diciendo. Ponemos en peligro nuestra vida, ponemos en peligro todo, nuestros hijos, ponemos en peligro cualquier situación. Cuando dejamos el altar, dejamos de recibir la cobertura y la protección de Dios. La cobertura y la protección de Dios fluyen desde el altar, fluyen desde el lugar donde te juntas con Él, te reúnes con Él. Desde ahí fluye. Por eso dice la Biblia que los que temen al Señor, los que le temen, el ángel del Señor acampa alrededor de ellos y los defiende. Pero es en el altar, dile al lado, pero es en el altar. Cuando Israel dejó el altar, vinieron los caldeos y se llevaron el templo, lo destruyeron, se llevaron todo lo que pertenecía a ese altar. Se llevaron a sus hijos. Nabucodonosor se llevó a todos sus príncipes, se llevó a sus hijos, porque todo lo que no está bajo el altar no está protegido. Y cuando haces guerra, estás muy débil y estás expuesto, porque los hijos de Seba no eran hombres de altar. Y cuando quisieron enfrentar a un demonio, lo voy a decir, cuando dijeron por el Jesús y por el que predica Pablo, el demonio dijo: ¿quiénes son ustedes? Porque yo solamente conozco a los hombres del altar, conozco a los hombres que están delante de la presencia de Dios. Todo lo que no está bajo el altar, todo lo que no está bajo la presencia de Dios, está sin protección, está desnudo, como Adán y Eva. Cuando Eva se salió del altar, la serpiente la pudo convencer. La serpiente le pudo mostrar, la pudo influenciar. Cuando no estás en el altar, toda otra cosa te influencia más que la palabra de Dios, más que la presencia de Dios. Cualquier cosa que te llegue a tu vida te influencia más que el altar de Dios y te hace que te expongas al peligro. Abraham fue expuesto a Egipto porque allá oyó que había bendición, allá oyó que había comida, allá oyó que había riquezas. Y vea cómo en el versículo del 14 al 16 cómo quedaron expuestos. Es peligroso porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso a nuestros hijos tenemos que forzarlos a entrar, a hablarles que no seamos como Elí. Elí dejó que sus hijos contaminaran el altar, que se salieran del altar, que no fueran hombres de altar, y quedaron expuestos a la guerra. Murieron en la guerra. El arca quedó. Cuando alguien no es de altar, la presencia queda expuesta y la presencia tiene que desaparecer. Dice que tomaron el arca y el pueblo quedó expuesto de la presencia de Dios, porque el arca significaba la presencia, significaba el lugar donde Dios se manifestaba. Y cuando ya no estuvo en Silo funcionando, porque el arca la dejaron en Silo 400 años, el pueblo ya no estaba protegido porque los filisteos los gobernaban. Voy a fluir aquí con todo. La gente que no tiene altar no puede hacerle la guerra a ningún filisteo. No puede enfrentar la vida, porque en el altar sale el poder, en el altar sale la presencia, en el altar sale la sabiduría, en el altar sale la protección de Dios. Y cuando Dios levantó a Samuel, Él levantó el altar, Él restauró el altar, y los cielos tronaban y los filisteos temían. Yo no sé, pero debo de tener a alguien aquí diciendo: yo voy a hacer que Dios truene los cielos, yo voy a hacer que el diablo huya, yo voy a restaurar el altar, yo voy a restaurar el altar y no lo voy a abandonar, porque Dios me está llamando a que me defienda y a que se defiendan otros a través del poder del altar. Quedó expuesto Abraham, quedó expuesta Sara. Se la llevaron a la cámara del rey, del faraón.
le expuso al poder de la brujería, del brujo más grande. Quedó expuesta a los siervos de Faraón le empezaron a adorar. Dice ahí que le empezaron a adorar su belleza. Se la llevó a su cámara más secreta, donde el Faraón se encontraba con los demonios y con el diablo, y Dios tuvo que traer un juicio ahí. Dios tuvo que traer sus plagas. Lo voy a decir. Dios tuvo misericordia de Abraham, de Sara y de Lot, y tuvo que traer plagas. Cuando Israel estaba en Egipto, estaba orando y clamando. Aquí vea el poder que tuvo su oración de Abraham, porque cuando estaban en Éxodo 3 dice el Señor: subió su clamor delante de mí y he descendido para liberarlos. Y sucedió lo mismo. Dios mandó un libertador llamado Moisés, mandó un libertador a sacar al pueblo que estaba en los lugares demoníacos más fuertes de aquel tiempo. Sara estaba en el lugar secreto del diablo ahí, estaba en el lugar más expuesto de ahí. Estaba ahí y Dios tuvo que mandar. Se ve que Abraham se puso a orar. Se ve que aplicó la misma oración. No porque ores, no porque clames, quiere decir que vas a olvidar el altar. Porque Abraham dejó sus altares allá, pero la oración no. ¿Puedo seguir? Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo más ovejas, más vacas, más asnos, siervos. Ahí venía Agar de regalo. Lo voy a decir. Cuando dejas el altar y estás expuesto, el diablo está tan sutil que te puede sembrar cualquier cosa que en el futuro puede ser tu destrucción. Dice que le vinieron vacas, ovejas por causa de Sara, porque la metió al harén de Faraón, y ahora casi era su esposa, porque la tomó. Y hay cosas que por dejar el altar le dejamos la puerta abierta al diablo, y empieza el peligro. Y el diablo nos puede sembrar cualquier cosa que si no nos damos cuenta no lo vamos a llevar. Dice que le dio siervos y criadas, asnos y camellos. Ahí venía Agar, ahí venía Agar, ahí venía. Por eso el altar no se deja, porque en el altar hay fuego, y en el altar, cuando hay algo que no le gusta a Dios, ahí lo quema. Dile gracias por tu amén. Dile al de al lado: gracias por tu amén. Él estaba en Egipto, él no estaba en la tierra. Él no estaba en la tierra. A veces nos metemos en lugares, en territorios que no son de Dios, y nosotros mismos nos exponemos al ataque del enemigo. Porque Sansón fue a una ciudad y se llevó una prostituta, y lo estaban cazando para matarlo, y dice que él se dio cuenta y dejó a la prostituta y se fue y cargó las puertas. Desde ahí se estaba exponiendo, desde ahí ya se estaba exponiendo Sansón. Desde ahí ya se veía que estaba dejando el altar. Por eso más adelante dice que Dios lo abandonó, porque el que abandona el altar, Dios lo abandona. Porque el altar es símbolo de la adoración, de la comunión, de caminar con Dios. Y ahí, cuando se metió con la prostituta, ahí fue donde el diablo le sembró, donde se debilitó. Porque una puerta abrió Sansón a través de la sexualidad. Ahí empezó a abrir una puerta. La puerta la terminó de abrir cuando le dijo a Dalila lo que tenía, de dónde venía su poder. Al enemigo nunca le tenemos que revelar nuestra revelación. Hay revelaciones que al enemigo nunca se le dicen, porque con la misma revelación te puede atacar o destruir. ¿Puedo seguir? Dile al de al lado: no te expongas.
dejando el altar, Abraham y Sara quedaron expuestos. Dile al lado, quedaron expuestos. Elías, cuando dejó el altar por las palabras de una mujer, quedó expuesto y lo atacaron muchos espíritus a él. Primero lo atacó el miedo, porque salió corriendo. Y después de que lo atacó el miedo, lo atacó la inseguridad. Y después de que lo atacó la inseguridad, lo atacó la depresión. Y luego más adelante dice: quítame la vida, que no soy mejor que mis hermanos, que mis padres. Lo atacó la muerte. Cuando tú dejas el altar, cuando tú dejas de buscar a Dios, cuando tú dejas de adorarlo, cuando tú dejas de exaltarlo, de leer su palabra, de estar en contacto con Él, te expones y empiezas a debilitarte. Las cosas nunca vienen sin causa. Las cosas nunca vienen sin causa. Cuando Giesi dejó el lugar, cuando estaba con Eliseo, ahí le entró la avaricia, ahí le entró la ambición. Y cuando regresó y quiso retomar el altar, le entró la lepra. Es como el rey cuando se metió a ofrecer incienso y los sacerdotes quisieron detenerlo 80 y no pudieron. Cuando quiso adorar en el altar de una manera incorrecta, cuando quiso tomar el altar como algo que no tiene valor, como algo que no tiene poder. Por eso el altar siempre tiene cuernos. Cuernos significa poder. El shofar por eso tiene poder, porque es un cuerno. Por eso se agarraban del cuerno. Y ahí en el altar de la ofrenda tenía cuernos. El altar del incienso tenía cuernos, porque tienen poder. Gracias por tu revelación. Por eso cuando el rey, ahí le vino lepra y salió. Porque el altar es un lugar de mucho respeto. Es un lugar de mucha adoración, de mucha exaltación. Cuando los hijos de Aarón se quisieron meter a ofrecer fuego extraño, le salió fuego. Le salió fuego. No debemos de exponernos al altar. Debemos adorar en el altar. Debemos respetar el lugar de adoración. Debemos respetar al Dios del altar, que se llama Jesucristo. Cuando Israel dejó Egipto, ¿sabe por qué era esclavo? Ay, lo voy a decir. Gente que no tiene altar siempre va a ser esclava del sistema y de los egipcios. Lo voy a decir, ahora vas a entender de quién eres siervo tú y a quién le sirves tú. Dile al de al lado, agárrate, muchacho. Dile, no dejes el altar, porque te vas a exponer. Sigo. Yo traigo mucha revelación, no me importa si no acabo. Israel estaba en Egipto. Y Egipto era un altar al diablo. Más de 800 dioses. Adoraban al Nilo, adoraban a Leviatán, adoraban a Apis, adoraban a Ra, adoraban a Osiris, adoraban a muchos dioses. Adoraban a muchos dioses. Los adoraban. Y era tan fuerte la opresión, porque estaban en un altar. Cuando tú estás en un altar incorrecto, cuando tú te sales del altar verdadero, viene opresión. Viene una opresión demoníaca que lo que va a hacer es esclavizarte, es robarte las bendiciones generacionales. Porque hay un principio en el altar. En el altar se desata la bendición para tus 1000 generaciones. Pero también en el otro altar hay una maldición que si no estás en el altar correcto se va hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso cuando Dios mandó a Moisés, mandó a romper el poder de ese altar demoníaco. Lo dije. Alguien diga amén, por favor.
Cuando llega un libertador a un lugar, Dios lo manda con el poder para traer libertad y romper ese altar demoníaco, para conectarlo. Por eso dice aquí que Dios mandó plagas. Cuando Abraham llegó, cuando Sara llegó, Dios envió plagas, porque tenía que romper el poder que ya tenía Sara y Abraham y a Lot. Ya lo tenían ahí y Dios tuvo que mandar plagas. Dios tuvo que traer libertad, tuvo que traer una liberación a Abraham y sacarlo. Por eso Faraón dijo: salte de aquí. Entiendo que el Dios Todopoderoso va contigo, y dice que lo bendijo más y lo sacó a Lot de a él. Por eso Dios mandó a Moisés a liberar, a romper el poder del altar. Yo estoy aquí para romper todo altar demoníaco en el nombre de Jesús. Esto hace un apóstol, esto hace un profeta. ¿A dónde va? Lo primero que rompes el poder del altar demoníaco y establecer el altar de Dios, para que venga un avivamiento, para que venga la revelación, para que venga la manifestación de Dios, para que venga el cambio, ese lugar, a la sociedad y a la vida. Voy, sigo. Escúchame bien. Es tan fuerte lo que te estoy revelando, que hay muchos altares, pero en ese altar no está Dios, porque dejaron a Dios y establecieron otro altar. Dios tuvo que sacar a Israel de Egipto, pero tuvo que romper el poder de ese altar. Por eso deshizo Egipto. Cuando Dios va a sacar a alguien para su llamado, cuando Dios empieza a llamar a alguien, cuando Dios empieza a restaurar a alguien, te va a deshacer el altar incorrecto. Te va a quitar todo lo que le estorba, porque Él va a establecer un altar correcto en tu vida. Porque eres templo del Espíritu Santo, y en el templo del Espíritu Santo tu vida debe de haber un altar correcto. Y Dios va a despedazar tus emociones, y Dios va a despedazar tu cuerpo, y Dios va a despedazar tu espíritu hasta verte transformado. Por eso dice que Él está con el quebrantado y humilde. Esto es muy fuerte. Él está con el quebrantado, con el que Él mismo partió en cachitos. Por eso a Jeremías le dijo, cuando estaba el alfarero y rompió la olla, dijo: ustedes son así en mis manos. Y tuvo que Dios deshacer Egipto, y Dios tuvo que enjuiciar Egipto. Ay, 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 ay. Si eres un hombre de Dios y te desviaste, Dios va a quitar eso que estorba para traerte del camino. Si tú te estabas drogando con tus amigos, Dios va a despedazar eso y te va a traer. Si tú estabas haciendo cosas, esta es otra palabra de otro nivel. Cuando eres llamado y te fuiste por el lado incorrecto, y tienes un llamado de Dios, y tu familia tiene un llamado de Dios, y alguien tiene un llamado de Dios, Dios va a deshacer todo para que regreses al altar. Dios va a quebrar todo para que regreses al altar. Dios va a restaurar todo. Así que prepárate para ser triturado. Prepárate para que Dios te regrese. Prepárate para que Dios te restaure. Prepárate para que Dios te saque. Prepárate para que Dios sacuda eso. Por eso Dios va a sacudir. Antes de que venga el Señor, dice que hará temblar a todas las naciones. Ageo 2, 9 o 10. Él hará temblar. Él va a sacudir. Es el mismo principio profético. Deshizo Egipto cuando estaba Abraham. Vinieron plagas. Deshizo Egipto cuando estaba Moisés. Ay, lo estoy diciendo. Deshizo Babilonia cuando estaba Daniel. Deshizo a los medos persas cuando estaban ahí. Deshizo ahí. Ay, santo Dios. Deshace Dios lo que sea, con tal de rescatar a su pueblo y sacarlo con brazo extendido y mano. Dios, antes de que venga por la iglesia, va a sacudir a las naciones. Se va a mover las naciones. Ay, santo Dios. Las naciones están siendo sacudidas. Entiende la palabra profética hoy. Está sacudiendo a las naciones. Las va a sacudir porque nos va a libertar del todo mal el Señor. Dile al de al lado: no te muevas del altar. Los mismos Baales deshicieron su altar.
Y siempre son primero ellos, lo dije. Lo dije, hija. Los Baales se sajaban, deshicieron el altar. Tanto que Elías tuvo que acomodarlo, restaurarlo. En el capítulo 13, lo voy a decir más adelante, Abraham fue otra vez al altar que había levantado. Yo no sé, pero lo sé ahora, que Dios aquí a muchos les va a deshacer su fiestecita, porque Dios te llamó con llamamiento santo. Y al hijo pródigo le deshizo su altar. Dice que se lo fue a gastar todo. Lo dije, se lo fue a gastar todo. Su hermano dijo que con prostitutas. A mí no me consta, pero el hermano lo andaba cuidando. Eso sí me consta. Yo no te ando cuidando, pero sí tengo revelación. Y Dios te va a deshacer ese carácter tan feo que todavía tienes. Dios te va a deshacer esa inmadurez que todavía tienes. Dios te va a quitar, te va a quitar lo que te estorba, porque Él tiene una grande obra para ti. Él tiene un grande llamado para ti. Él te va a quitar lo débil para hacerte fuerte. El Señor está aquí para transformarte y cambiarte, para hacerte a su imagen. Por eso presenta tu cuerpo como un sacrificio. Y el sacrificio duele. Y el sacrificio duele. Te va a doler el cambio, te va a doler la transformación, pero cada día te vas a parecer a Jesús. Cada día vas a ser como Él. Cada día, el Señor viene por ti ahora. Viene por gente que busca la estatura del varón perfecto. Yo le estoy hablando a gente ahora de otro nivel. Ahora le estoy hablando a gente de reino. Te va a hacer que lo niegues 3 veces, pero cuando lo niegues 3 veces te va a ir a enfrentar y te va a ir a decir me amas, porque no se quedó ahí. No, Dios no te puede dejar en ese altar negándolo. No te puede dejar en ese altar ahí sufriendo. El Señor viene por ti. El Señor no se quedó en la cruz. El Señor te dice espérame de aquel lado, porque yo resucito y voy por ti. Porque tienes que ser el hombre que quiero que seas. Quiero que seas la mujer que quiero que seas. Pero es en el altar. Y en el altar duele. Y en el altar el sacrificio se quema. Y lo que se quema se hace cenizas. Santo Dios. Santo Dios. En el altar había puras cenizas. En el altar había puras cenizas. En el altar había puras cenizas. Porque ahí tiene que morir la carne. Ahí moría la carne del animal. Ahí moría todo ahí. Ahí en el altar. Dile al de al lado, no dejes el altar. Cuando dejas el altar, lo que te viene es una grande humillación. Mejor es ser humillado con los humildes, dice la Biblia, y no con los impíos. Y aquí humillaron a Abraham. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y lo humillaron. Le dijeron mentiroso. Le dijeron que le faltaba pantalones. Sigo. Fue avergonzado porque era el hombre de Dios. Dios humilló a David cuando falló con Betsabé. Le quitó al niño, le dijo el niño no va a vivir. Lo humilló tanto que ayunó. Y Dios le dijo, así como lo que tú hiciste quitándole la mujer a otro, Dios te va a hacer lo mismo al aire del día. Y su hijo se metió con sus 20 esposas, concubinas que tenía. Dile al de al lado, cuando dejas el altar. Para que dejara el altar, David solamente le bastó subirse a la terraza y voltear a ver a Betsabé. Lo dije. Para dejar el altar, solamente Sansón tuvo que decir esa filistea me gusta. Lo volví a decir. Para que Abraham dejara el altar, solamente tuvo que decir hay billete en Egipto. Lo volví a decir. Lo volví a decir y lo estoy diciendo. Para que dejara el altar, Giesi dijo voy, mi señor estorbó a Naamán. Es tan fácil. Para que dejara el altar, Pedro tuvo que sentir la presión de decir tú estuviste con él. Y él dijo ni siquiera lo conozco. Es tan fácil dejar el altar. Es tan fácil dejar a Dios si no tenemos cuidado. Y si lo dejamos vamos a recibir una humillación tremenda. Sonríele al de al lado. Ya no digas por qué me pasó esto a mí.
No, me pasó esto porque dejé el altar de Dios. Esaú dejó el altar, dejó la primogenitura que estaba en el altar por un platito de lentejas. Dígale de al lado, ¿cuántos platos de lentejas llevas en este ayuno? Hemos dejado muchas cosas de Dios por un plato de lentejas. Hemos dejado muchas cosas por un plato de lentejas. Hemos dejado los caminos de Dios por un plato de lentejas. Hemos cambiado cualquier cosa por Dios. Por eso es que a veces en nuestro altar no hay fuego. Como señal del altar siempre descendía el fuego del cielo, diciendo: Dios, aquí estoy. Yo te pregunto, ¿en tu altar hay fuego y cae fuego? ¿O estás humillado? Porque antes de la soberbia viene la caída. Abraham salió con billete, pero sin Dios, y tuvo que ir a volverlo a buscar al altar. ¿Cuántas veces caminamos en la vida sin Dios? En la guerra sin Dios. Por eso es que viene la queja. Por eso es que viene el desánimo. Porque cuando Dios está con uno, eso no entra. Dile al de al lado: gracias por tu entusiasmo. Cuando no está Dios te quejas. Cuando no está Dios murmuras. Cuando no está Dios te vuelves loco. Te desesperas. Porque cuando está Dios le dices: torre fuerte es Él. A Él corre el justo y levantado será. Cuando no está Dios haces locuras. Cuando no está Dios eres imprudente. Cuando no está Dios no hay paz en tu vida. ¿Sabes? En el tiempo del rey Ciro, tú puedes leer Esdras 1, 2 y 3. Lo primero que mandó Ciro y lo que hizo Esdras fue restaurar el altar. Antes de que Nehemías llegara a levantar los muros, primero se restaura el altar. Hay gente que quiere levantar muros pero sin altar. Imposible. Porque lo primero que se levanta en una vida para que sea fuerte, poderosa, ungida en la guerra es el altar. Para que un demonio salga tiene que ver el fuego en el altar que hay en tu vida. Para que puedas orar por un enfermo con poder y autoridad tiene que haber altar en tu vida. Para que vengan los recursos a tu vida tiene que haber un altar. Porque Ciro restauró el altar y mandó la ofrenda. Un rey pagano mejor que otro. Esos testimonios como me gustan, que mejor los del mundo ofrendan más que los que dicen que conocen a Dios. Lo dije y Ciro era un rey y mandó y dijo: pidan por mí y por los hijos del rey. Léete el 3. Eran hombres y Dios protegió su reino mientras estaba el altar. Y lo que hizo el diablo fue primero en el capítulo 4 desactivar el altar. Querer desactivar el altar para parar. Y lo único que paró el diablo no fue el altar, fue la construcción del templo. Pero el altar siguió funcionando, porque en el capítulo 5, 6 y 7 volvieron a levantar la casa de Dios, porque el altar no paró. Tenemos que cuidar el altar siempre. Mírale al lado: ¿cómo está tu altar, muchacho? Y ellos no fueron avergonzados porque tenían un altar. Esdras tenía un altar. Nehemías construyó en 52 días los muros porque había un altar que lo estaba bendiciendo. Gracias por su amén. Mientras tengas un altar va a fluir una bendición. Mientras tengas un altar no tendrás necesidad de ningún bien. Dios te suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Su mano estará. ¿Dónde vas a recibir la palabra? En el altar. ¿Dónde? Pero no lo dejes. Dile al de lado: no lo dejes. ¿Qué debes hacer en tu vida para no dejar el altar? Primero, si ya lo dejaste, arrepiéntete y vuelve al altar. 2, vuelve al altar. Regresa al altar. Regresó Abraham al altar. En el capítulo 13 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él y Lot.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes. E invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Dile al de al lado: toma tu posición. Y más los hombres y más las autoridades. Ciro restauró el altar junto con Esdras, y Dios trajo bendición al pueblo. Yo sé que donde hay un altar hay bendición para el pueblo. Yo sé que en una familia donde hay un sacerdote, un hombre, una mujer de altar, ahí hay bendición. ¿Qué vas a hacer? Dile al de al lado: regresa al altar. Regresa al altar. Por eso la pandemia fue un plan satánico. La pandemia fue un plan satánico, porque lo que hicieron fue desactivar los altares para traer las desgracias que ahora estamos viendo. Por eso cuando Salomón era el hombre más sabio, supo orar, dijo: Señor, si tu pueblo y yo falláramos y viniéramos a esta casa, a este altar, y nos arrepintiéramos, tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Eso es saber para qué sirve un altar. Dile al de al lado: vuelve al altar. Y 3, no te muevas del altar. No te muevas de la oración, no te muevas de la alabanza, no te muevas de dar sacrificios al Señor de alabanza. Porque cuando lo haces, te van a pasar cosas, manifestaciones, palabras, bendiciones. Dios te va a desatar y te va a cubrir de todo mal. Y Él va a ser tu abrigo. Y vas a estar bajo la sombra de sus alas. Y no tropezará tu pie en piedra. Al dragón y a las pisarás. Dile al lado: no dejes el altar, muchacho. Por eso Dios le reveló 2 cosas a Moisés. Quiero acabar y voy a acabar con esto. Siento el poder de Dios aquí. Yo sé el poder que fluye en el altar. Dios le dijo a Moisés: cuando veas la nube que se levanta, síguela. Y la nube, ¿sabe dónde se paraba? En el tabernáculo, diga, en el altar. Cuando veas que se mueve, muévete con la nube, muévete. Y segunda cosa, Moisés, cuando el pueblo falló, le dijo: no me voy de aquí si tu gloria no va conmigo. Porque altar sin gloria es como si no tuviéramos nada. Lo que necesita ese altar es la presencia de Dios. Lo que necesita este pueblo es que Dios camine con él. La nube se está moviendo, muchachos. Dios se está moviendo. Su presencia se está moviendo. Dile al de al lado: sigue al Señor. Santo es Dios. Su presencia está aquí. Levante sus manos ahí. Levante, levante. Santo Dios, su presencia está aquí. Siéntela, siéntala ahí arriba. Ahí arriba. Samarama, catamazo, turramazo, sacarramazo, terremoso. Sacarramazo, terremoso, tirramazo. Santo. Adóralo, adóralo. Santo. Santo. Adóralo, adóralo.
presencia está descendiendo con más fuerza. Adóralo, 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 alábalo. Sacaramazo, tico. Samaramazo, sataramazo, terremoto. Hermoso, hermoso. Santo es Dios. Santo, santo. Su gloria está invadiendo esta iglesia. Levante sus manos y reciba al Todopoderoso. Volvemos al altar, al lugar de tu presencia. Volvemos a ti en adoración, alabanza, reconocimiento, santidad, pureza. No dejamos el altar. Vas a enjuiciar a las naciones otra vez, pero nosotros saldremos con mano y brazo extendido. Dios está mandando un poder libertador, como el que cargaba Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, Daniel, Esdras, Nehemías. Comience a deshacer en el nombre de Jesús lo que le estorba. Comience a deshacer su Egipto ahora. Comience a deshacer los altares incorrectos en su vida. Levante su voz. Su presencia está aquí. Santo, santo. Arreglo tu altar, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Santo, digno. Arregla nuestra vida, Dios. Arregla nuestra mente. Arregla nuestras emociones. En esta guerra, arréglame. Reconstrúyeme. Deshazme y hazme otra vez. Otra oleada de su gloria, otra vez. Levante sus manos, otra vez, ahí viene. Se siente más, 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 más. Dios, en este ayuno estamos arreglando el altar para ti. Santo, santo, santo. Toda esclavitud se rompe en tu vida. Toda esclavitud se quiebra en tu vida. Dios ha venido a libertarnos, a sacarnos de altares incorrectos. En las naciones Dios va a sacar a su pueblo de altares incorrectos, de altares incorrectos.
Iglesias que estaban mal, que no han querido cambiar, serán derribados esos altares. Quedarán asolados porque no le han dado la gloria, la honra a Dios. No han buscado su rostro. No ha sido Él el objeto de la adoración ahí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ciudades serán derribadas. Reinos serán derribados. En el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos en esta guerra. Pelea por nosotros. Pelea por nosotros. Libértanos. Ayúdanos. ¿Quién estará de pie delante del Dios vivo? Santo. Ahí no bajes tus manos. Ahí alábalo. Dios es poderoso gigante. Dios es poderoso guerrero. Pelea por nosotros. Pelea por nosotros. Pelea por sus hijos. Pelea ahora. Pelea ahora. Pelea ahora. La unción de libertad se está cayendo, está descendiendo. Dios está levantando hombres y mujeres con una unción libertadora. Santo, Santo, Sabaoth, 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 Sabaoth. Plagas, plagas. Destruye los altares demoníacos. Santo, Santo. No baje sus manos, adore, adore, levante su voz, adore, 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 adore. Tarrama. Viene más su gloria. Otra vez viene más, los toques que sean necesarios. En el nombre de Jesús, ahora descienda. Estamos bajo una poderosa gloria ahora. Santo. Viene otra vez. Viene sobre de ti. Dios te vuelve a su altar. Dios te vuelve al lugar de la adoración, de su presencia, de la intimidad, de la comunión. El lugar secreto se restaura. Se está moviendo ahí. Vamos. Quiero más. Yo quiero de Dios en su vida. Así como Abraham, Sara y Lot fueron protegidos en Egipto, así eres protegido como Moisés fue protegido con Aarón delante de Faraón. Dios ahora te protege ahora. Dios te protege ahora. Dios te protege. Los días no son buenos, pero la protección de Dios supera los días malos. Supera ahora. En esta guerra Dios supera todo ahora. Recibe esa presencia en la que te protege ahora, en la que te cubre.
Cuando diga 3, van a orar por sus hijos, van a orar por su familia. La protección se va a extender. La protección que traía Moisés y Aarón se extendió al pueblo, se extendió a las familias. Esto es tan glorioso, lo puedo ver ahora. Su presencia está descendiendo ahora con más fuerza. No baje sus manos, la gloria de Dios está descendiendo ahora otra vez. Ahora su gloria está aquí, su presencia. 2, en el nombre de Jesús, ore por su familia. 3, por sus hijos. Levante su voz, ore por sus hijas, ore por su esposo, su esposa. Padre Dios, bendice a mi familia, protégela, protégela, protégela. Ore por sus hijos. A donde quiera que esté en el país, donde esté, la protección de Dios llega hasta allá. Llega su presencia hasta allá. Oro por el local número 4 del mercado Juan Escutia, Señor. Rompo toda oposición, que ya no haya contienda, Señor, y que se pueda vender ahora. En el nombre de Jesús, rompo toda contienda ahí. Oro por la familia Ramírez, Señor. Sepúlveda, Dios, dale fuerza y fortaleza, sabiduría. Padre Dios, en el nombre de Jesús, declaro que se arreglan, Señor, los problemas familiares. En el nombre de Jesucristo, ora por tu familia ahí, hermano. Ora por tus hijos, ora por todos tus familiares. Oro por Liliana Ana Sepúlveda Contreras. Dios, guárdala de toda violencia y de la acechanza del enemigo. Jocelyn León González, que le den la liquidación correcta que se merece por los años de trabajar ahí. Luis García Albino, rompo el alcoholismo, rompo ahora, Dios, todo alcoholismo en él, toda desobligación. Dios, toma el control de su vida. Juan Carlos Martínez Robles, que salga bien del hospital y que se normalice su presión y su azúcar. Edgar Rodríguez, que no le quiten el trabajo, Señor, y si se lo quitan, concédele otro, Padre mío, en el nombre de Jesús. Padre mío, oro por Rodrigo Brito ahora, que pase el curso y que sea aceptado en este nuevo trabajo. En el nombre de Jesús, oro por Luciana Tobilla Rodríguez, que le ayuden, Señor, y que tú rompas toda drogadicción en ella. Se rompe la drogadicción en ella. Ahora, Señor, ayúdala en ese anexo y que te conozca en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por los nietos, los hijos. Oro por toda esa congregación y los que me están viendo en las naciones. Desato la protección del altar, la protección de la gloria de Dios que sale del altar. En el nombre de Jesús, que sale de su misma presencia. En el nombre de Jesús, levante sus manos y dígale que quiere misericordia de sus bosques. Tú eres el único que puedes apagar ese incendio. Oro por Asia, Dios, que ha temblado de una manera impresionante. Pido que Asia sea sostenida por ti y sea guardada y se vuelva a ti, Dios. Que se vuelvan al altar, Señor. Deshace sus altares en Asia, Dios, al dragón. Deshace toda su idolatría, Padre mío. Deshace toda la idolatría, Señor, en España. Y hazlos volver a ti en espíritu y en verdad. Oro, Señor, y gracias por tu presencia, por el fuego de tu presencia. Gracias porque todos estamos siendo protegidos. Cualquiera que esté enfermo ahora es sano. Cualquiera que tenga un dolor se le va. Cualquiera que esté de aquel lado del mundo, es restaurado su altar y su vida. Y la presencia de Dios allá ser restaurado y levantado en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Amén. Apláudale a Dios. Yo quiero